Tenemos la presencia, tenemos la presencia del doctor George Otham, de la doctora Agustina Ostoich y la doctora Ana Laura Aria Castelli, a quienes va a presentar la doctora Marianela Fernández Oliva, y vamos a conversar hoy sobre la gestión de los sistemas de salud. Todos ellos tienen una gran experiencia en estos temas y participan desde áreas públicas, privadas o más bien mixtas. Así que le doy la palabra a la doctora Fernández Oliva para que haga la introducción a la actividad. Doctora. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, Fernanda. Muchas gracias a los colegas que están presentes y nos acompañan hoy en este ciclo de actividades que se desarrolla en el formato de conversatorios organizados en el marco del Observatorio de Salud, de Derecho de la Salud de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. A los alumnos presentes y también a los investigadores y profesores que también están presentes aquí. Les agradecemos a todos ellos, muy especialmente, por supuesto, en el marco de esta edición del conversatorio que hemos denominado Derecho a la Salud en la Gestión Institucional. Y para conversar con nosotros, para lo cual hemos contactado a especialistas, a personas muy calificadas que van a compartir su experiencia con nosotros en esta tarde. Como adelantaba la doctora Fernanda Fernández, vamos a escuchar, no necesariamente en este orden, porque un conversatorio tiene la maravilla de hacer circular la palabra, pero nos acompaña la doctora Ana Laura Aria Castelli, quien es vicedirectora del Hospital Provincial de Rosario, el doctor George Albert Otham, quien es director de la Caja Forense de la Segunda Circunscripción, y la doctora Agustina Ostoy, que es asesora legal de instituciones médicas del Grupo Oroño, concretamente, de la ciudad de Rosario. Em, Otra vez agradezco que estén presentes, les recomiendo a todos los que están presentes eh, prestar atención, sacarle el jugo a este encuentro, que yo creo nos va a ayudar a pensar en uno de los temas más importantes relativos a la actualidad del derecho a a la salud, como es la dinámica de la realidad de este derecho materializada en las instituciones y la forma en la cual se viabiliza. ¿Cuáles son sus estrategias? ¿Cuáles son sus marcos de acción? ¿Cuáles son, em, por qué no, los estándares valorativos con los cuales se proyectan las políticas en la gestión institucional? Así que, para no robar tiempo y augurando una maravillosa y muy fructífera conversación, le doy la palabra a las coordinadoras, la doctora Fernanda Fernández y a la doctora María Clara Pividori, quien por supuesto han sido los motores de la actividad. También a ellas les agradezco. Bueno, muchas gracias, doctora Fernández Oliva. Y bueno, teniendo en cuenta un poco la dinámica del conversatorio, como para dar pie para iniciar la conversación, ¿no? Eh, bueno, quería preguntarles cuáles son los principales desafíos que enfrentan hoy o que ustedes ven que tienen que enfrentar hoy las instituciones en salud. Eh, no sé si Ana Laura, que la tengo acá en pantalla, eh, la doctora, quiere comenzar como para empezar a romper el hielo. No sé si se me escucha. Sí, se escucha perfecto. Bien. Bueno, buenas tardes a todos y muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que comparto esto de que estos encuentros son muy enriquecedores para todos, también para quienes estamos para compartir nuestras experiencias. Yo la verdad es que participo en la gestión de un hospital público que corresponde a un hospital de tercer nivel de complejidad en la red de salud del Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe.
Es un hospital de alta complejidad, es el Hospital Provincial de Rosario. Me toca desde el año 2024, desde febrero del 2024, ser parte de la gestión central. Yo soy vicedirectora. eh, y en particular podría identificar desafíos particulares de la institución y desafíos más generales de la gestión de salud del ministerio. En relación a los desafíos generales, bueno, la verdad es que nosotros cuando asumimos la dirección en febrero del año pasado, lo hicimos en virtud del recorrido también que tenemos en salud, lo hicimos con una enorme responsabilidad y siempre trabajando mucho en algunos conceptos como son la equidad, el acceso, garantizar el acceso a la salud y hacerlo de la manera más eficiente posible. Y esto nos lleva mucho del tiempo que nosotros, del tiempo de trabajo. Hoy para nosotros gestionar de manera eficiente es un gran desafío. La verdad es que entendemos que los recursos son finitos, lo hacemos con mucha responsabilidad y además en un contexto general en donde realmente cada vez hay mayor demanda en el ámbito público y esto nos obliga muchas veces a tener que tomar algunas decisiones que no son del todo cómodas en relación a nosotros tenemos que sí o sí garantizar el acceso a la salud a todos los pacientes, pero fundamentalmente a quienes no poseen ningún tipo de cobertura alternativa. Y entonces, en este momento en donde eh, el contexto económico es tan adverso, en algunos momentos, bueno, nos pone en una situación de a veces tener que dar respuesta también a personas con otros recursos de cobertura de salud y esto también en algún punto nos presenta una disyuntiva de tenemos que garantizarles sí o sí a quienes no tienen acceso a otra cosa, a otra posibilidad. Bueno, esto la verdad es que a veces es un tanto antipático, pero bueno, no, estos desafíos los tenemos permanentemente. Y por supuesto, cuidando el recurso que es finito, como les decía antes. Eh, Hoy los costos en salud son muy altos en equipamiento, en tratamientos, en el acceso a tratamientos, en el acceso a terapéuticas. Y, y eso hace que nosotros realmente ocupemos mucho de nuestro tiempo y de nuestra conciencia en poder discernir y tratar de ser lo más justos y equitativos posible. Y en relación en particular a nuestra institución, nosotros estamos en un hospital que tiene 170 años de vida. Es un hospital que está en un edificio que es propiedad de la Sociedad de Beneficencia de Rosario, que es un edificio de 170 años, y esto nos pone frente al desafío diario del mantenimiento de lo edilicio, de las estructuras edilicias, eh, y fundamentalmente a que ese mantenimiento, hacerlo de un modo que nos permita seguir garantizando el acceso a la salud. Nosotros realmente no podemos cerrar sectores para remodelarlos, refaccionarlos, apuntalarlos, sin pensar en que lo tenemos que hacer al mismo tiempo que seguimos garantizando el acceso a la salud. Eso es realmente, créanme, un desafío muy intenso. Eh, por supuesto, en relación al equipamiento, también es una problemática con la que nos enfrentamos todos los días, equipamiento que se rompe, que hay que adquirir, equipamiento que es de muy alto costo. Y uno de los aspectos que más nos convoca en la gestión hoy es en relación a nuestro hospital en particular. Nosotros cuando asumimos con quien es mi directora, que es la doctora Victoria Sgro, también médica clínica, y también con un recorrido en salud, en gestión de hospitales y en gestión directamente del Ministerio de Salud, lo que encontramos es que muy probablemente a cuenta de la pandemia, mucho de lo interpersonal
dentro del hospital, digo, y en esto me refiero a los vínculos interpersonales entre los distintos profesionales y trabajadores del hospital, habían quedado muy deteriorados. Encontramos que la verdad es que la falta de respeto, la falta de comunicación que había en algunos sectores del hospital atentaba contra, por un lado, el poder trabajar de manera armoniosa y por otro lado, y fundamentalmente, en la calidad de atención del paciente. Esto nos motivó a ver de qué manera poder resolverlo, o por lo menos abordarlo inicialmente, y con una psicóloga que forma parte de nuestro equipo de gestión, pudimos iniciar un abordaje, una estrategia de abordaje en los servicios, que es una estrategia de fortalecimiento institucional en donde interviene a través de entrevistas y de espacios de escucha con los distintos trabajadores de la institución, de los distintos servicios. Empezamos siempre por los servicios que presentaban mayores dificultades y bueno, continuamos con el resto. Esto nos permitió ya tener abordados varios servicios, nos permitió incluso hacer cambios muy sustanciales en la dinámica del equipo y el segundo objetivo importante que tenemos con este proyecto es digamos, la valoración y la revalorización de la atención con calidad hacia el paciente. Así que yo me reconozco en estos desafíos que les menciono. Creo que son los más importantes que tenemos hoy día y para los que, como les decía, trabajamos muy intensamente todo el tiempo. Bueno, muchas gracias. Y doctor Otham, cuáles son esos desafíos desde las instituciones privadas? Porque usted es director del Sanatorio Americano, tengo entendido. Sí, a mí me pasa algo que, si bien hace 6, 7 años que formo parte de lo que es el mundo de la salud, desde un lugar distinto a lo que podría ser un paciente, me toca un poco participar de tres roles fundamentales. Paciente, porque sigo siendo un abogado litigante que usa su caja forense cuando la necesita y ahí está esa hermosa institución que siempre nos cuida. Dado que la Caja Forense es accionista del Sanatorio Americano, bueno, me honra ocupar el cargo de director en el sanatorio, donde me han nombrado vicepresidente recientemente, que es la combinación justamente entre una institución que es una ley, un ente público no estatal, y un sanatorio como el americano, que es una sociedad anónima. Con la particularidad de que el paquete accionario mayoritario está en manos de una suerte de sindicación de acciones que conforman tres instituciones gremiales, como son Caja Forense, Ciencias Económicas y Colegio de Ingenieros. Eh, y lógicamente, uno en ese recorrido, creo que Ana Laura lo pudo exponer muy bien, muy claro. Hoy el principal enemigo de gerenciar cualquier sistema de salud son los costos, ¿no? Son los amplios costos, es a veces contradictorio porque uno busca la mejor salud para sus afiliados sin darse cuenta que el privado inicia una carrera interesante en lo que es la búsqueda y la investigación, pero que conspira muchas veces contra las finanzas de las empresas que terminan proveyendo el servicio y abonando los servicios de los afiliados. Hay medicación de alto costo que puede llegar a costar 40, 50, 60 millones de pesos por mes por afiliado. Son los llamados casos dramáticos. Y lógicamente, y sobre todo post pandemia, todos los módulos han ido creciendo de una manera que realmente los aportes que hacemos los profesionales siempre quedan de bastante exiguos. Hoy ya sea un afiliado a una caja profesional o cualquier adherente de una prepaga o una obra social, si bien a veces nos parece caro, creo que debemos entender a la salud y a la seguridad social en general como un gran seguro
Y si nos ponemos a pensar, el seguro de toda nuestra familia es más barato a lo mejor que lo que se paga de seguro de los autos que tiene la familia. Y no vamos a comparar lo que es el cuidado del patrimonio de la planta vehicular que puede tener una familia tipo, que podrán ser un auto y una moto, dos autos, que la protección de la integridad física. En ese desafío, que es afrontar los costos, lógicamente lo verdaderamente equitativo y exitoso de una gestión es que los recursos alcancen sin afectar a la calidad del servicio. Acá no quiero ponerme en un lugar de hablar loas de las instituciones de las cuales participo, porque me parece que no corresponde, pero sí creo que esta es una problemática del Estado nacional, del Estado provincial, del Estado municipal, de las instituciones público-privadas y de las instituciones privadas. El problema de los costos de salud no los tiene solamente el Sanatorio Americano o la Caja Forense, lo tienen también los grandes prestadores nacionales e internacionales de salud. A veces parece que lo malo solo nos sucede a nosotros, pero el mundo de la salud va camino a una búsqueda y a la incorporación de tecnologías como no solo la inteligencia artificial, que ya es un hecho, sino, por ejemplo, hoy la robótica forma parte central, neurálgica de la investigación de lo que es la competencia en la carrera de investigación de salud. Entonces, hoy por hoy, el más conocido de los sistemas de robots que ha llegado a la Argentina es el Da Vinci, que está en el Hospital Italiano de Buenos Aires y recientemente lo incorporó el Grupo Oroño. Eh, es un sistema de operación a través de un robot. Entonces, yo creo que es muy importante estar a la altura de lo que necesita el paciente, es muy importante cuidar las prestaciones y es muy importante también que el paciente también encuentre los límites y sepa identificar cuáles son los límites del cuidado a su salud. Porque a veces la frontera entre lo que es cuidarte y lo que es facturar para el prestador, a veces se cruza mucho más seguido de lo que nos parece. No quisiera entrar en particularidades, pero sabemos que cualquier persona que se expone por ejemplo, a una eh, tomografía computada, se está exponiendo a un sistema de radiación cuando recibe medicación de distintos tipos, también en alguna manera está afectando su centro de gravedad y su genética física. Entonces, me parece que el control de salud y de los costos de salud no tiene que ser el recorte de las prestaciones, pero sí me parece que tiene que estar guiado por un seguimiento del paciente, una experiencia para el paciente que sea lo menos traumática y menos problemática. Yo siempre digo que si hay algo que compartimos los abogados y los médicos es que ninguno de los que se sienta del otro lado del escritorio quiere estar con nosotros. Entonces, ya desde la base existencial y desde su origen, desde su génesis, el paciente realmente vive tanto un conflicto judicial como un conflicto de salud, como algo traumático. Entonces, yo creo que las instituciones tienen mucho por trabajar, mucho por hacer en ese acompañamiento, en el control, en una auditoría razonable y una auditoría que acompañe al paciente, que lo cuide y que también le advierta los puntos ciegos en lo que puede tener que ver con un exceso en la facturación o exponer su cuerpo para distintas experiencias nuevas de exploración e investigación. Bueno, muchas gracias. Y doctora Stoich, usted como asesora legal de estas instituciones, digamos, estas cuestiones de gestión, ¿le afectan? ¿Son cuestiones sobre las cuales usted tiene que operar y cómo opera? Bueno, primero hola a todos, también gracias por la invitación. Eh, bueno, sí, yo asesoro principalmente a las instituciones que conforman el Grupo Roño, que bueno, sabrán que tiene una larga trayectoria en la provincia, especialmente en Rosario.
y a su vez a la empresa de medicina prepaga, también ligada al grupo. Eh, y bueno, se presenta la cuestión, yo lo resumí en algunos puntos, pero por la que quiero comenzar, que es la excesiva judicialización que existe hoy de los conflictos de salud. Bueno, justamente chequeando el último decreto, la resolución que salió sobre mediación en salud, en la cual se informa los datos reales de esta judicialización, tanto relacionada a las obras sociales en la empresa de medicina prepaga del año 2024 y lo que va del 2025, de 10.910 amparos de salud. Sorprende muchísimo la cantidad y el incremento de más del 45% de la judicialización. Si bien no es la tarea fundamental que tenemos como abogados de instituciones, pero es una de ellas. Lo que noto es que esta ahora es la vía normal de acceso a la salud y de solución de conflictos. Cuando me parece que lo primordial como abogados asesores de instituciones y por lo que estamos bregando es en la prevención, en la capacitación de los profesionales de la salud, de sus derechos y sus obligaciones legales. Eh, También, como decían los demás colegas, eh, para una debida información del paciente, bueno, en caso de los tratamientos, lo que se somete, la medicación que se le indica, es muy importante. eh, no solo se da en el ámbito, digamos, judicial, sino en el ámbito institucional de conflictos éticos en los cuales debemos intervenir, relacionados, por ejemplo, con la limitación de los esfuerzos terapéuticos, también ligado al consentimiento informado, pero eh, qué persona qué persona debe consentir este tratamiento. Muchas veces estas cuestiones son desconocidas, tanto por los pacientes como por los profesionales, entonces estamos constantemente asistiendo en ese sentido. Es muy importante también la confección de protocolos institucionales eh, que indiquen estas pautas orientadoras al menos a seguir, eh, y la intervención, por ejemplo, de los comités de bioética, eh, para esta prevención a la que me refiero y de evitar esta judicialización. Eh, Otra cuestión que me parece relevante es la, bueno, lo que refería también George, del sostenimiento del sistema. En el caso del sistema privado, bueno, luego del decreto 70 del 2023, en el cual se abrió un poco el panorama a la voluntad de las partes, porque antes estaba dispuesto por la superintendencia el índice de costos de salud para fijar los aranceles entre financiadores y prestadores. Bueno, sabido es los conflictos que hubo al respecto, de fijación de estos aranceles, muchas veces la falta de transparencia que hay en los contratos entre prestadores y financiadores, que obviamente termina derivando en la atención sanitaria, en un conflicto en la atención sanitaria. Y obviamente también relacionado con las empresas de medicina prepaga, porque hay medicamentos de alto costo, tratamientos experimentales, respecto a los cuales se solicita muchas veces la cobertura y eso desfinancia el sistema. Yo considero que también en esos casos debería obligarse al Estado, que en muchas sentencias de amparos judiciales sucede, a participar en ese financiamiento para no lograr un desequilibrio en el propio sistema. Bueno, también en la cuestión tecnológica me parece importante resaltar no solo todo lo que se viene y lo importante que es de poder aprovechar y de lograr que
la mayor cantidad de personas puedan acceder a las nuevas tecnologías, que no sucede. Em, por ejemplo, la implementación de la telemedicina es muy importante, no está regulada, se utiliza más que nada desde la pandemia hasta esta parte, cada vez en mayor medida y colabora con esta disminución de la brecha asistencial, digamos, que pacientes que están en otra provincia o en otro lugar puedan atenderse vía telemedicina con algún médico que desee de otro lugar sin tener que trasladarse, evitando ese costo. Me parece también una herramienta muy importante que contamos hoy en día y bueno, ni que hablar con la cirugía robótica y demás. Eh, pero bueno, obviamente lo importante es eh, que la mayor cantidad de personas puedan acceder a ese sistema que sabemos que no, la realidad es que no sucede hoy. Eh, y bueno, y por último, creo que en relación a la normativa actual existe infinidad de normativa que se contrapone entre sí, que hasta muchas veces se desconoce o no se cumple. Por ejemplo, la ley de historia clínica electrónica que nunca se implementó, la historia clínica interoperable, eh, que es, digamos, que el paciente pueda acceder a su historia clínica en todas las instituciones en donde tuvo atenciones de forma unificada. Eso todavía no tenemos novedades de que eso suceda, y también genera, digamos, una mayor accesibilidad. Hoy también desde las instituciones, bueno, los pedidos de historia clínica, eh, por ahí la falta de informatización de todo, todavía sigue coexistiendo el sistema papel y electrónico al mismo tiempo. eh, Eso también creo que es una cuestión, bueno, a seguir avanzando en ese sentido. Eh, y bueno, yo considero que digamos, la mejor, el mayor aporte que podemos hacer como abogados de instituciones es la capacitación, eh, la intervención preventiva, eh, para, bueno, lograr que el sistema funcione bien, porque por lo visto no funciona bien. Vemos que es la salud es lo que más interviene, sobre lo que más se dicta normativa y demás, y no logra un mejoramiento real. Bueno, muchas gracias. Realmente muy concretos los planteos de los problemas que se observan, ¿no? Me quedaba pensando un poco en la gestión que se hace de estos problemas desde las instituciones públicas, ¿no? Volviendo a la doctora Aria Castelli. Pensaba, ¿no? Si también tienen ustedes dentro de la gestión, cuentan con un alto impacto dentro de lo que es la judicialización, ¿no? Y otra cuestión con la que me quedo por ahí o me quedo pensando es el tema de la utilización de recursos tecnológicos, porque usted, doctora, hablaba eh, que, bueno, es una constante, ¿no? Para los hospitales públicos, supongo, la falta de recursos, ¿no? La dificultad, digamos, para obtenerlos. Entonces, ¿cómo hacen también para adaptar desde la gestión? Son dos preguntas, ¿no? Una por la judicialización y la otra por, digamos, por la adopción de medios tecnológicos nuevos. Ustedes recurren a entidades privadas, los compran ustedes, tienen convenios. ¿Cómo gestionan, digamos, estas altas tecnologías dentro de lo que es la utilización de los recursos, ¿no? Los pocos recursos con los que cuentan? Ana Laura. Ah, Perdón, estaba silenciada, perdón. Estoy conectada desde el teléfono porque en mi domicilio no tengo buena señal en este momento y estaba cargando el teléfono. Voy por la última y
y me refiero entonces a la gestión de equipamiento y en relación a los recursos. En realidad la provincia de Santa Fe es una provincia que a nivel de salud, creo yo que es una de las provincias que mayor cobertura de la población tiene. Y me refiero a que en sucesivos gobiernos, y ha sido siempre una decisión, o en casi todos los gobiernos ha sido una decisión fortalecer la salud. Cuando hablamos de los recursos que son finitos, lo hacemos entendiendo que tenemos una responsabilidad como funcionarios de cuidar lo que puede acabarse y por eso tratamos de gestionarlo de la manera más eficiente y coherente posible. Pero realmente a nosotros también nos toca enfrentar tratamientos de altísimo precio, esto que decía el doctor George, tratamientos que de repente para un solo paciente son 40, 60 millones de pesos, y hoy nosotros no estamos negando tratamientos, o sea, la salud pública está garantizando el acceso a los tratamientos que los pacientes requieren. Cuando por ahí entiendo que desde un ámbito privado muchas veces para acceder a esos tratamientos haya que atravesar a lo mejor otras instancias, y en esto concuerdo con lo que dice la doctora Stoich, que seguramente, y lo entiendo así, se recurre muy frecuentemente al reclamo judicial para para poder acceder a un tratamiento. La verdad es que la salud pública garantiza acceso a tratamientos, y en relación al equipamiento, eh, a veces hasta yo misma me sorprendo de encontrarme con mejor equipamiento en el ámbito público que en algunos de los ámbitos privados a los que me toca recorrer. Eh, y por supuesto, se hace todo en el marco de una planificación general. Nosotros en la provincia de Santa Fe tenemos 10 grandes hospitales, hospitales de tercer nivel, de gestión provincial. Después hay hospitales de gestión municipal, fundamentalmente en la ciudad de Rosario, y los grandes hospitales que ustedes conocen de la gestión municipal, como el Hospital de Clemente Álvarez de Emergencias y el Hospital Vilela de Niños, y otros hospitales de menor complejidad en la órbita municipal. El resto, los grandes hospitales de la provincia de Santa Fe, son hospitales provinciales. Y la verdad es que la adquisición de equipamientos se hace en relación a presupuestos que se le asignan a los distintos hospitales, y eventualmente, si algo se sale de lo esperado, se hacen gestiones directamente con el nivel central, sería con el ministerio, que se necesita tal o cual equipamiento que no estaba dentro de una cierta planificación y a lo mejor necesitamos acceder a eso. La verdad es que lo tratamos de hacer con una evaluación lo más técnica posible, y siempre vuelvo a esto, a la eficiencia, tratando de, bueno, ¿realmente necesitamos esto? ¿Podemos tercerizarlo? ¿Podemos acceder a tal tratamiento, hacerlo en el ámbito privado, pagando desde el hospital, para no acceder a un equipamiento de tan altísimo costo que a lo mejor nos va a resolver 2 o 3 casos en el año? No sé si se me llega a comprender el análisis que nosotros hacemos desde la gestión para poner en prioridad tal o cual cosa. Y en relación a las situaciones que se judicializan, nosotros también tenemos muchas situaciones que se judicializan. La gran mayoría están en relación a situaciones de problemáticas de salud mental de pacientes, y también de situaciones de salud en niños, en menores de 18 años. Esto es el grueso, digamos, de nuestras situaciones que se judicializan. Algún que otro recurso de amparo, lo digo particularmente desde mi institución, desde la institución que yo gestiono, porque no transito otras del ámbito público.
y sí tengo el conocimiento de la nuestra, algún recurso de amparo sobre algún tratamiento, pero esto, reitero, no es porque se esté negando un tratamiento, sino que a veces los tiempos puede ser que se demoren un poco más de lo esperado, y esto también es en relación a que no se puede acceder de un modo rápido a veces al tratamiento, si nosotros tenemos que atravesar ciertos procesos administrativos que no podemos evitarlos porque hacen a una gestión clara y a una gestión honesta, digamos. Tenemos que ser muy detallistas en mucho del proceso administrativo y a veces eso demora, cuando también el problema puede ser falta de provisión en droguerías, o que muchas droguerías puedan no cotizar a la provincia, pero en general el grueso, digamos, de las situaciones que se judicializan están en relación a problemáticas de salud mental o problemáticas de consumo, que de repente un familiar presenta una medida de protección de persona y se emite desde algún juzgado una medida de protección de persona y eso eh, motiva que el paciente llegue al hospital para ser evaluado, o situaciones de niñez, de la órbita, digamos, de niñez, de las más variadas. Desde situaciones de abuso, de maltrato infantil, situaciones también de imposibilidad de una familia de, de brindar un cuidado adecuado a un menor. Eh, y bueno, las otras situaciones en general de la órbita de la salud mental y de las problemáticas de consumo también. Muy bien, muchas gracias. Doctora Osan, ¿y ustedes qué tipo de situaciones son las que mayormente se judicializan? Está silenciado. Perdón, perdón. Ah, está. Nosotros en este momento hemos tenido históricamente muy pocos amparos de salud. Eh, Creo que la caja forense tiene una gran virtud, que es que su directorio está compuesto de profesionales del derecho que recorren los pasillos, que muchas veces somos como ese puente entre, yo siempre digo, las razones de los gerentes para no dar una prestación y las necesidades del afiliado para pedirla. Em, y eso hace que sea más fácil interactuar con una institución como la nuestra. Em, por otro lado, también podría pararme en un lugar quizá menos autocrítico, ¿no? Y tiene que ver con que las prestaciones de la caja forense son muy buenas y que generalmente están muy por encima del umbral de lo que puede ser un PMO. Pero yo creo que tiene que ver con algo que charlábamos antes y que tiene que ver con la empatía y el seguimiento del paciente. Em, yo creo que la salud o una eficiente gestión de salud va camino en alguna medida a ir, aunque parezca antipático, ir cerrando ciertos canales, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque la gran dificultad que tiene un financiador es tener que negociar con distintos prestadores, con tarifas totalmente a veces impuestas, y donde cuando un afiliado quiere ir a un determinado prestador, lógicamente las condiciones de contratación las pone el prestador y no el financiador. La mayoría de las instituciones, tanto las privadas como las obras sociales, las cajas profesionales y obviamente los estados municipales, provinciales y nacionales, han ido de a poquito, sin mermar la libertad o atacar la libertad del afiliado o del consumidor del servicio de salud, han ido orientando los consumos hacia ciertos prestadores que, sin bajar la calidad, lógicamente le permiten, por cerrar una cápita o por una buena línea de contratación, un costo más barato. Yo siempre cuento lo mismo, porque estos son números y por ahí cuando uno lo habla es como muy fácil, ¿no? Interactuar y observarlo. Caja Forense hace un par de años, hace exactamente un año, puso en funcionamiento sus consultorios propios. Nosotros lo que apostamos ahí no fue a cerrar, sino a tratar de encarar los problemas de salud de lo que es la medicina preventiva.
$1 invertido en prevención son $10 que se ahorren en consumo. Esto es estadística pura. ¿Qué sucede? Cuando uno hace un buen seguimiento de la historia clínica del paciente, no solo que es menos probable que se enferme, sino que cuando se enferma uno tiene paliativos un poquito menos costosos y llega más temprano. Pero también hay una cuestión de impacto de costos que es evidente. Desde la inversión de lo que podría ser en su momento que compramos un ecodoppler, por ejemplo, que salió $65.000 y que se amortizó en 6 meses de uso. Entonces, un ecodoppler a un paciente de caja forense hecho por caja forense le sale a la institución 18.000 pesos, que es lo que se paga la consulta médica. Quizá que el que hace esa intervención, ese estudio, es el mismo que hace ese estudio para otros prestadores, solo que si uno lo hace en Gama, el costo a lo mejor, digo Instituto Gama por dar un nombre, ¿no? Quizá hay que agregarle un cero a ese costo. Entonces, yo creo que por ahí el desafío más importante y la forma de, no sé si asegurar que no haya amparos, pero sí creo que lo efectivo, lo eficiente que podemos hacer, tanto los que trabajamos en la gestión de salud, como también los profesionales que se dedican al derecho a la salud, es buscar alternativas de solución donde el paciente pueda tener la prestación que solicita, pero con la elasticidad que requiere el sistema, donde se le permita que esa prestación pueda hacerla en un determinado centro y no en otro. Por esto que digo de las capacidades de negociación y de contratación. Entonces, a veces pasa que muchos médicos, muchos profesionales de la salud, y esto sé que está grabado, así que lo voy a decir de la manera más prudente, pero sabemos que la industria de la salud premia a aquellos médicos prescriptores de estudios costosos o de consumos de medicación de alto costo. Quizá con capacitación, con congresos, como fuere. ¿Qué sucede? El estudio, si una persona se va a hacer una resonancia magnética y el equipamiento es similar, y coincido porque me consta lo que decía la doctora Castelli, el Estado Nacional, sobre todo la provincia de Santa Fe, tiene un excelentísimo servicio de salud. Y también nos hemos mal acostumbrado porque la Argentina tiene un muy buen sistema de salud. Uno sale un poquito de la frontera y lo que es, no solo en Sudamérica, en Europa también, el servicio de salud en el mundo es costosísimo y no es mejor que acá, o no es mucho mejor que acá, salvo países centrales con especialidades realmente importantes, podríamos algo de Alemania, algo de Estados Unidos, algo de Inglaterra. Pero fuera de eso, creo que nosotros los amparos quizás no los vamos a evitar nunca, pero sí el reclamo puede llegar a ser contenido donde las dos puntas de esa cadena de consumo puedan encontrar puntos intermedios, donde el cliente, el paciente en este caso, se quede con la prestación pero también le permita al financiador darle una opción que pueda pagarla, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Bueno, tenemos un par de comentarios y unas preguntas que en realidad me parece que son comunes para las tres, ¿no? Una de las asistentes comenta, ¿no? Creo de interés, dice, prestar atención a la eficiencia en el tratamiento de enfermedades prevalentes, por supuesto sin descuidar lo otro, pero he tenido la experiencia de problemas en la primer parte en un hospital público de tercer nivel de atención. Y la pregunta que hace, digamos, otra de las asistentes, que la dejo en común para las tres, porque por ahí tiene que ver con lo que estaba pensando, en realidad pensaba en preguntarles algo similar, ¿no? ¿Cuáles serían, digamos, los mecanismos de control que debe implementar un hospital y cuál sería el instrumento de control para asegurar el cumplimiento del derecho de la salud y mejorar la gestión institucional? Yo pensaba
en realidad en preguntarle a la doctora Stoich en forma particular, teniendo en cuenta estas preguntas que hace una de las asistentes, ¿no? Si los sistemas alternativos de alguna manera podrían funcionar, digamos, eh, para, bueno, asegurar ese cumplimiento del derecho de la salud, ¿no? Dado que hay una gran cantidad de amparos, como mencionaba anteriormente. Sí, bueno, la realidad es que se acude al amparo o a la judicialización porque los sistemas alternativos no dan una respuesta adecuada. Eh, Ejemplo, la Superintendencia de Salud, en realidad no sé si no adecuada, pero no con la urgencia que se requiere en estas cuestiones de salud. La respuesta llega por ahí muy tarde, y bueno, y es por esto que se acude a esto. Bueno, está la Defensoría del Pueblo, hay un montón de mecanismos. Bueno, ahora se creó la mediación en salud, que no sabemos cómo va a funcionar, eh, pero bueno, la realidad es que los tiempos apremian en salud, son urgentes y se acude a la judicialización. Eh, Otra cuestión relacionada a la pregunta que mencionaban de cómo mejorar la gestión institucional, bueno, desde las instituciones que me toca, existe un departamento de calidad, de gestión y de calidad, en la cual se analizan estas cuestiones, como decía anteriormente, se elaboran protocolos, bueno, hay dos de las instituciones del Grupo Niño que están certificadas hace años por varios, por ejemplo, el ITAE y demás, justamente por este abordaje para la seguridad del paciente y para la atención del paciente. Eh, Así que bueno, lo que también adicionando a lo que decían los colegas, la mayor, los temas de más impacto éticos, que al menos tengo yo la posibilidad de intervenir, también están muy vinculados a conflictos relacionados con menores de edad, por ejemplo, cuando sus progenitores se oponen a algún tratamiento y bueno, la institución tiene que intervenir porque está en riesgo la vida o la salud del menor. Entonces, si no se logra un consenso previo, hay que acudir a alguna medida de protección de persona. Por ejemplo, para dejar internado a un niño porque tiene que realizarse determinado tratamiento y sus padres se lo quieren llevar de la institución, me ha tocado intervenir en esos casos. O también, como decía antes, cuando hay algún paciente que está imposibilitado de consentir y tienen que hacerlo sus representantes, bueno, ¿quién lo hace? Si hay conflicto entre ellos, bueno, también inevitablemente hay que ir a la vía judicial porque está en riesgo también la vida o la salud y bueno, y se requiere de poder intervenir por parte de los médicos. Eh, bueno, otra cuestión que se genera mucha consulta institucional es qué pasa cuando es el paciente el que, por ejemplo, infiere malos tratos o tiene alguna conducta que atenta contra los demás pacientes y el médico, por ejemplo, no quiere seguir atendiéndolo porque o tuvo alguna actitud amenazante o violenta. Bueno, la posibilidad de derivar la atención a otro médico o a otra institución por este motivo. De hecho, hay una resolución del Ministerio de Salud que habla de los deberes del paciente, de el buen trato hacia los médicos, el respeto de la institución. Eso me parece también muy importante porque, bueno, en este caso nos estamos refiriendo siempre al lado institucional o médico y también desde el punto de vista del paciente se tienen que conocer estas obligaciones que tienen y el respeto que deben tener hacia el sistema de salud. Bueno, muchas gracias. Doctora Castelli, no sé si usted tiene algún comentario, digamos, en cuanto a los mecanismos de control que tiene el hospital y el instrumento para asegurar el cumplimiento del derecho de la salud.
¿no? ¿Cómo lo aseguran de alguna manera? ¿Ustedes también cuentan con protocolos? ¿Cómo ven, digamos, esta cuestión también de estos medios alternativos, ¿no? Sí, nosotros tenemos muchas eh, bueno, líneas de tratamiento y acceso a métodos de diagnóstico, por ejemplo, protocolizado. Y tenemos también un equipo de auditoría médica que garantiza, digamos, que cada medicamento, que cada estudio de diagnóstico, por ejemplo, que nosotros, o que cada tratamiento que tengamos que implementar en el paciente, eh, sea realmente el adecuado y el que está dentro, digamos, de las normativas generales y de las indicaciones. Em, Pensaba en lo que decía la doctora Stoich, un poco corriéndome, digamos, de la pregunta en particular que me estabas haciendo, Fernanda, y también para abonar a lo que decía la doctora Stoich, nosotros en el ámbito público y tal vez un poco relacionado a, eh, bueno, que tenemos una población con mucha vulneración de derechos que asiste al hospital y muchos de ellos a veces recurren, sí, a actitudes a veces un tanto violentas hacia el personal. Eso es moneda corriente, lamentablemente. Pero bueno, tratamos siempre, por supuesto, de asegurar justamente la seguridad de los trabajadores y, por supuesto, del paciente también. Tenemos un equipo de letrados nosotros en el hospital, que si bien no son especialistas en derecho a la salud, sí tienen un vasto recorrido y la verdad es que conocen mucho y a nosotros nos permite manejarnos con mucha mayor tranquilidad, como se imaginarán. Creo que soy la única en este encuentro médica, creo que son todos abogados. Los médicos le tememos mucho a todo lo que se judicializa. No conocemos en general de leyes, de derechos y de obligaciones. Sabemos lo que los derechos y las obligaciones de los profesionales, pero muchas veces desconocemos los de los pacientes y muchas veces cuando se menciona la palabra demanda, juicio de mala praxis o reclamo judicial, entramos en pánico. Por suerte, tenemos en este momento dos profesionales, dos abogados que nos acompañan fundamentalmente en todo lo que son procesos sanitarios. Y después tenemos otros dos abogados que son quienes más se encargan de las cuestiones más administrativas, pero la verdad es que el apoyo que nosotros tenemos por parte de estos dos profesionales para nosotros es inconmensurable y la verdad es que no encuentro otra forma de trabajar que no sea con el apoyo de ellos. Y bueno, muchos de los eventos o situaciones eh, violentas, agresivas, que también suceden entre colegas, entre trabajadores de la institución, y un poco volviendo a lo que comentaba al principio, con lo que nos encontramos cuando estábamos por iniciar este nuevo camino en la gestión, muchos de esos conflictos se abordan en conjunto con este equipo de abogados y bueno, con instancias de entrevistas y hasta en algún momento de una entrevista conjunta para ver si podemos acercar opiniones y conductas para disipar un poco el conflicto. Eh, Incluso hace muy poquito también tuvimos un conflicto entre residentes, porque además somos un hospital escuela, y bueno, tuvimos la dicha, digamos, de poder contar con un abogado del equipo que pudo hacer las veces de mediador entre los residentes, y la verdad es que en general el aporte es fundamental. Y no recuerdo si quedó alguna otra arista por charlar.
No, me parece me parece que está muy completa la perspectiva en realidad. Me da una pauta muy general acerca de cómo se manejan ustedes institucionalmente, digamos, en ese aspecto. Y Ujú. doctor Ozam, falta usted que nos diga un poco cómo implementan mecanismos de control y cómo aseguran ese cumplimiento del derecho de la salud. Sí, yo me siento muy orgulloso de contar que hace, porque fue bajo la presidencia, que, bueno, que me tocó estar, que la Caja Forense se animó a un cambio eh, casi de rumbo, ¿no? Porque todos sus gerentes, todos sus mandos medios y sus empleados se comprometieron con lo que era la implementación de normas ISO 9001. eh, Se aplicaron procedimientos, se fueron armando protocolos, ya hemos certificado en distintas áreas de la institución y, y eso da, creo que, cierta garantía porque es muy importante la trazabilidad de la información y aperturar los sistemas que le permitan al afiliado hacer una queja cuando hay algo que no lo conforma. Los grandes cambios en las sociedades y en las instituciones se dan porque hay una voz que siempre que se levanta y plantea una situación de injusticia o una situación de mejora, quizá con mayor o menor espíritu crítico, pero siempre nace de una insatisfacción o de alguien que advierte, ¿no? Que hay algo que debe ser corregido. Me parece que incorporar procedimientos también a las instituciones, no solo a las instituciones privadas, sino a las instituciones públicas o semipúblicas, creo que le permite eso al afiliado, al paciente. Hay mucho por mejorar todavía. Nosotros tenemos una auditoría médica, tenemos un sistema de consulta, hemos coordinado una oficina nueva que es la de atención al afiliado, es decir, un afiliado con cualquier dificultad levanta el teléfono, manda un WhatsApp y eleva su consulta. Y yo creo que acercar la brecha entre la tecnología y el hombre creo que es el desafío. Hemos crecido mucho, la tecnología nos ha dado mucho, pero estamos en un sistema casi de autogestión. El ser humano hoy, las grandes patologías que sufre hoy están muy vinculadas a la salud psicofísica. Y las grandes angustias del ser humano tienen que ver con la insatisfacción, con la ansiedad, con el estrés, que son las patologías de la última década y de lo que se viene en el próximo siglo. Eh, y creo que en gran medida el uso de la tecnología si bien lo utilizamos, también somos presa de eso, ¿no? Porque antes uno quería sacar una entrada de cine y levantaba un teléfono y lo sacaba. Ahora tenés que entrar en una plataforma, poner un montón de datos, después elegir el asiento y cuando terminaste el trámite ya te sacaron las ganas de ir al cine. Bueno, hoy me pasó que como consumidor fui a un prestador y quise sacar un turno para un estudio y me mandaron al segundo piso. Y obviamente fui al mostrador y me encontré que el chico me dijo, no, no, tenés que ir a ese teléfono y levantar el teléfono y sacar el turno por el teléfono. Bueno, y me resultó un poquito chocante. Entonces, yo creo que la incorporación de procesos es una mejora sustancial en el servicio de salud. La trazabilidad en la información es vital ya. Pero creo que las instituciones puedan abrir las puertas de la auditoría médica, que la auditoría médica no sea un secreto del prestador o del financiador, sino que realmente se cumpla con la ley de historia clínica, se cumpla con toda esa normativa y el día que el paciente pueda a lo mejor tener un poquito más de información y le sea más fácil su búsqueda, creo que también en la gestión habremos cumplido con uno de los deberes que venimos incumpliendo hace rato. Muchas gracias. Una pregunta antes de ir a una pregunta específica que le hacen a la doctora Castelli, pero una pregunta para usted, doctor, y para la doctora Stoich.
los protocolos de los que ustedes hablan, ¿son públicos para los pacientes? ¿Los pacientes tienen acceso a esos protocolos o son internos de las instituciones? Cuando se refiere a protocolos, hay protocolos de gestión, ¿m? Sí, Generalmente son públicos y son abiertos. Tienen un sistema de encuesta y un sistema donde el afiliado, por ejemplo, en el caso de Caja Forense, puede acceder a los mismos, ver sus estatutos. Los estatutos están colgados en la página de la caja. Después me parece que hay otra forma digamos, de ver lo que son los protocolos de exploración médica, que eso, bueno, se lo dejo más a Agustina, que creo que desde Grupo Oroño, ahí sí, Sí. están como mucho más adelantados. Bueno, sí, sí, obviamente, cuando yo me refería, por ejemplo, a la certificación que tiene el sanatorio, por ejemplo, del ITAES, eso es público, se puede hasta buscar en la misma página, pero también existen protocolos quizá internos que igualmente si alguien los solicita se pueden exhibir tranquilamente porque están revisados por médicos, abogados y demás. Doy como ejemplo protocolos de caídas intranosocomiales, por ejemplo, cómo se actúa la asistencia primaria, qué se debe hacer, o protocolo hace poco confeccionamos uno de retiro intempestivo de paciente. Hay diversas situaciones que por ahí son comunes a varias de las instituciones y ahora se están centralizando, que por ejemplo en este caso refiere a cuando un paciente está internado, pero se levanta y se va, qué hacer, hacer una denuncia, dónde, a quién comunicar a la seguridad del sanatorio y administrativo para iniciar la búsqueda del paciente, o por ejemplo, protocolo de traslado. Bueno, hay un montón a diario los vemos y yo creo que son útiles porque unifican el criterio y siempre estas consultas se repiten. Entonces, que esté estandarizado, que esté escrito, que se capacite sobre estos mecanismos, ayuda muchísimo en la gestión. Y coincido con la doctora Castelli en cuanto a la conversación, con nada que ver con lo que estaba diciendo en los protocolos, pero al trato con el paciente previo bueno, evaluar el conflicto, evaluar las alternativas, por qué el médico indicó tal o cual cuestión, por qué el paciente quiere o no quiere hacerlo, funciona muchísimo más la relación médico-paciente, que es lo que muchas veces ese conflicto deriva en la judicialización. Digamos, el intervenir previamente, el explicar claramente, en forma previa, es muy efectivo, me parece a mí. muchas gracias, doctora Stoich. Y una pregunta especial para la doctora Castelli. Acá hay también algunos alumnos que dicen que también son médicos y abogados. Hay una persona que es psicóloga, eso para que no se sienta Qué sola. bueno. Está Sí, acompañada, no está qué rodeada. bueno. No está rodeada. No estoy Eh, rodeada de abogados, es como que es un montón. Bueno, acá Nora Cuaglia pregunta, dice, también pudimos ver, dice, en un hospital público, esta vez de gestión municipal, que los accidentes laborales parecidos por profesionales de salud, en particular en el sector de enfermería, podían valorarse mejor desde una perspectiva de género, también desde sectores de pertenencia laboral dentro de la institución. ¿Tiene usted alguna experiencia en esto? A ver, creo que no. Eh, Nosotros, en relación a... No sé si comprendo demasiado la pregunta en realidad. No sé no comprendo bien cómo sería el abordaje desde una perspectiva de género. Sí les puedo decir que la provincia de Santa Fe, para todos sus funcionarios, y para todo el personal en realidad, tiene como obligatoria una capacitación en ley Micaela.
que hace un abordaje a través de la perspectiva de género y que la verdad en lo personal la realicé y fue profundamente enriquecedora para mí, que siempre de algún modo me consideré muy respetuosa de las diversidades, pero sin embargo siento que me abrió mucho más la cabeza y me permitió comprender algunas cuestiones. Así que la verdad, Nora, no sé si querés a lo mejor explicarme un poquito más. No creo comprender. Sí, por supuesto, nosotros tenemos en relación a los accidentes laborales protocolos, digamos, de actuación, un poco siguiendo lo que decía Agustina. Eh, pero bueno, no logro entender Sí, lo no, que querrías hacer Muteate, Nora, mención. así le preguntás sí. Ahí directamente. está. No, no, pero tenía que ver un poco con esto. En un trabajo que nosotros realizamos, en realidad fue en el Hospital Clemente Álvarez, Sí. también en el Hospital Centenario, pero fue Ajá. más amplio el trabajo en el Hospital Clemente Álvarez. En el Centenario abarcó solamente la guardia versus el resto del hospital y estaba centrado en el sector enfermería. Y lo Ujú. cierto es que la enfermería como, digamos, como profesión más predominantemente femenina históricamente, Sí. de todas maneras se veía haciendo, obviamente, normalizando, ¿no? No era porque hay más enfermeras en valores absolutos que enfermeros, pero obviando esa situación, o sea, normalizando, independizando del tema de la cantidad, se veía que las profesionales mujeres estaban expuestas a más accidentes laborales que sus respectivos compañeros, incluso en tareas como tareas que, si bien tienen una parte técnica, son tareas más de fuerza, que uno podría esperar que se encuentren, o sea, perdón, los hombres se encuentran en mejores Sí, sí, posiciones, ahí sí, lo estaban, comprendo. ahí estaban equiparadas en la chance de accidentes, mientras que en la parte más manual, o sea, los accidentes por objetos punzantes, cortopunzante, bisturí, pinchazos y demás, en donde uno esperaría una mayor motricidad fina, más propia de las mujeres que de los hombres, allí estaban más expuestas también a los accidentes. Es decir, había una mayor vulnerabilidad del género femenino dentro de la misma profesión y dentro de la misma institución. Y algo parecido pasaba según determinadas áreas, ¿no? Había áreas del hospital en donde eran más propios los accidentes laborales en el sector de enfermería que otras áreas. Y Ujú. que no pasaban, por ejemplo, por urgencias. Me acuerdo, no me acuerdo exactamente cuáles, pero había sectores en donde había más propensión a los accidentes. Entonces, eso realmente ameritaba otro tipo de lectura. Entonces, pensaba Claro. si estaba si para el caso de accidentes laborales, que tiene que ver un poco con la calidad en el trabajo realizado, ¿no? Como a mayor accidentes laborales, es como que las condiciones laborales se tensan más, ¿no? A menor accidentes laborales, en ese sentido, se propicia un mejor ambiente laboral. Si habían observado eso también ustedes. Bueno, en verdad creo que no hemos hecho ese análisis. También entiendo que nos encontraríamos en la dificultad de no incurrir en un sesgo en relación a esto que mencionas, que la mayor cantidad de enfermeros son del género femenino. Entonces creo que hacer la comparativa, digamos, tal vez se dificulte, pero No, perdón, yo no, pero allí, disculpe, no, pero ahí no se entra en sesgo por una cuestión de cantidad, justamente hablo de que estaba normalizado, es decir, con trabajo estadístico, sí, obviamente, se obvia ese sesgo, porque si no, no es una bien, cuestión de que hay más, claro, hay más cantidad porque hay más. claro, claro. No, es Ahora decir, comprendí. justamente llevado a la unidad, se veía eso, Sí, obviando el tema de que hay más prevalencia de mujeres que hombres en claro. general.
Claro, Por eso resultaba llamativo, porque era una cuestión de que estaba justamente normalizado en función del género. Se obviaba el tema del género en el análisis, o sea, se podía obviar bien, estadísticamente hablando. bien. Perdón. Entiendo, sí. Ah, y no sé, Fernanda, si puedo hacer un comentario acerca de la otra pregunta que había dejado. No sé si es propicio o Sí, no, porque sí, también era sí, sí. para la doctora. Eh, la otra que no tiene que ver con el tema de accidentes laborales ni perspectiva de género, eh, tenía que ver ahí sí con un trabajo realizado en el Hospital Centenario, cuando hablé de las enfermedades prevalentes o pregunté por eso, porque había resultado muy llamativo. Ese trabajo ya tiene unos cuantos años. Yo no puedo Ujú. decir que en estos últimos años las cosas mejoraron o empeoraron, la verdad no lo sé. Ese trabajo tiene unos cuantos años. Unos cuantos años, estoy hablando, no, ya no recuerdo si 8 o 10 años atrás. Pero lo que veíamos era, hicimos un análisis en el centenario de farmacia y laboratorio con la dispensación de hipoglucemiantes orales, es decir, buscábamos pacientes metabólicos o pacientes diabéticos, ¿de acuerdo? Ujú, En tratamiento con hipoglucemiantes orales, no insulinos dependientes. Los insulinos dependientes ujú, realmente estaban protocolizados y estaba bien. El hipoglucemiante, los diabéticos tipo 2, no. Entonces lo que hacíamos era cruzar los datos de farmacia con los datos de laboratorio. ujú, Encontramos que los pacientes iban, se les dispensaba desprolijamente el fármaco porque estaba prescripto por el médico de guardia, por el médico, el pediatra del hijito, o sea, iban al pediatra y bueno, el pediatra hacía la receta para el papá o para la mamá o para el abuelo y así. Entonces, había una dispensación irregular de hipoglucemiantes orales. Íbamos al laboratorio, esos pacientes no tenían controles, pero después encontrábamos a esos pacientes que estaban internados en traumatología, amputados, o sea, amputados de una pierna, o en diálisis por enfermedad renal a causa de diabetes. Es decir, eso está publicado incluso, no es que lo estoy contando así, digamos, claro. doy, ahí doy cuenta de eso. Entonces, era realmente muy eh, desmoralizante, sería la palabra, ver que había como un uso ineficiente de todo, de laboratorio, de fármacos, porque en definitiva un gran volumen de pacientes no tenía la atención que debía tener para justamente prevenir aquellas enfermedades que después no solamente se tornan en un drama familiar y social, porque no es la misma la capacidad laboral de una persona que está en diálisis o de un amputado, del que tiene las dos piernas o del que no está dializándose, y no es lo mismo el costo que de manera general se tiene, o sea, no es lo mismo lo que sale el hipoglucemiante para poder prevenir estas cuestiones a lo que cuesta después el tratamiento de un paciente o la rehabilitación de un paciente que va a estar en diálisis o que le falta una pierna. Entonces, a lo que voy, había realmente esa era la palabra, desmoralizante, encontrarse con eso. Por Mm, eso yo decía la importancia y eso es en el centenario, o sea, eso doy cuenta en el centenario. Así que bueno, digo, sería interesante también poner foco esta atención primaria que tanto ponemos foco, pero que a veces, supongo que en un centro de salud a lo mejor está más controlado que en un hospital de tercer nivel, en donde se hace el trasplante, pero al mismo tiempo el paciente que recurre a la atención por la enfermedad prevalente queda desordenado. ¿Me ujú. explico? Sí, 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 te comprendo. Eh, Voy primero a la primera parte, digamos, de la intervención. La verdad es que no recuerdo o no estoy al tanto de que hayamos hecho un análisis en relación al, a los accidentes laborales y
su mayor o menor prevalencia de acuerdo al género. De cualquier manera lo puedo consultar fundamentalmente con el equipo de enfermería. Nosotros tenemos un departamento de enfermería con un jefe de departamento y bueno, después, según la jerarquía, supervisores y enfermeros. Pero sí puedo dar cuenta nosotros tenemos, al igual que lo que comentaba Agustina Ostoich en relación al Grupo Oroño, nosotros tenemos un equipo, un comité, mejor dicho, de gestión de riesgo y de calidad de atención del paciente, en donde eh, identificamos pacientes que puedan llegar a tener algunos problemas, bueno, en particular en lo que sería el riesgo al que se pueden encontrar expuestos, por ejemplo, riesgo de caídas y demás. Y también nos focalizamos en tratar de ser lo más equitativo posible en la distribución de los pacientes. ¿A qué me refiero con esto? Y además tenemos un equipo de gestión intermedio en el hospital, que es la unidad de cuidados progresivos, que justamente le da una lógica a la internación según los cuidados progresivos. Y intentamos ser lo más equitativos en relación a la demanda de cuidado que tengan determinados pacientes, no poner a todos en la misma área de internación, por dar un ejemplo, para no sobreexigir a ese equipo de enfermería y tratar de mezclarlos. Entonces, si nosotros tenemos fundamentalmente 2 pisos de internación de adultos general, clínico-quirúrgica, entonces, bueno, si tenemos pacientes postrados, tratemos de que vaya uno a cada piso para no sobrecargar a ese equipo de enfermería. Eso sí lo abordamos, ese tipo de actividades o de actitudes o de estrategias las abordamos, pero no recuerdo que hayamos hecho un análisis en relación a los accidentes laborales, pero bueno, lo puedo preguntar y eventualmente compartirlo. Y en relación eh, Sí, la red de salud de la provincia de Santa Fe, del Ministerio de Salud, está organizada en niveles de atención y tenemos el primer nivel de atención, que es lo que muchas veces se conoce como centro de salud, centros de atención primaria, que es lo que más cerca está del paciente, es el abordaje territorial del paciente. Después tenemos hospitales o efectores de segundo nivel de complejidad, y ahí podemos considerar SAMCOS, hospitales de segundo nivel. En el caso de la ciudad de Rosario, no tenemos de gestión provincial de segundo nivel, pero sí de gestión municipal, el Roque Sáenz Peña, eh, el hospital la maternidad Martín, eh, no me sale en este momento el nombre del Hospital Alberdi. Esos son efectores de segundo nivel de complejidad, y después nosotros sí, en el resto de las localidades, en muchas de las localidades hay efectores de segundo nivel de complejidad. Y los grandes hospitales, los hospitales de tercer nivel, en general, el paciente en teoría e idealmente debería llegar allí con una consulta en particular, para un especialista en particular y para adquirir o acceder a la mayor complejidad. Este seguimiento del cual vos hablás, eh, para garantizar que el paciente acceda lo antes posible a un control o, o y en algún punto no entremos a veces uno dice no ser tan paternalista, también poner la responsabilidad en el paciente. Uno, sin lugar a dudas, tiene que acercar a la población, y más a esta población vulnerada con la que nosotros trabajamos, acercar el sistema de salud. Pero en algún punto también hay una responsabilidad del paciente en acceder a esos controles que uno le brinda, bueno, que pueda acceder, que pueda ir. Todos los efectores de primer, segundo y tercer nivel tenemos equipos de trabajo social, por ejemplo, profesionales que se dedican a identificar las dificultades que pueda tener un paciente para acceder a un control y tratar de allanarlas. Si hay que gestionar un subsidio, si hay que gestionar
la compra de un boleto para que el paciente pueda acceder a llegar al turno que le consiguieron, lo que la doctora Ustoich también mencionaba de la telemedicina, la telesalud en la provincia de Santa Fe, en el Ministerio de Salud, nosotros estamos utilizando cada vez más el acceso a la telesalud, que permite que un profesional en un nivel menor de complejidad pueda acceder a una interconsulta de especialista a través de una computadora sin necesidad de gestionar el turno del paciente y que eventualmente cuando le tenga que gestionar el turno a ese paciente lo haga con la mayor cantidad de estudios previos pedidos, análisis evaluados y demás. Entonces, creo que a esto a lo que vos haces mención, que es algo de todos los días, que llega el paciente amputado y que cuando nos ponemos a ver en el laboratorio encontramos que viene con análisis de una diabetes descompensada, para decirlo y que todos lo comprendan, desde hace mucho tiempo y que nadie lo pesquisó, eh, o que se le dispensaba continuamente hipoglicemiantes y que no se encontraba el control. A veces es muy difícil desde el tercer nivel hacer el control de absolutamente todo. Por ejemplo, nosotros lo que sí tenemos estipulado es que el paciente que esté requiriendo medicación, por ejemplo, de alto costo o tratamientos de alto costo, si yo le estoy garantizando oxigenoterapia domiciliaria a un paciente con una enfermedad pulmonar severa que no puede respirar correctamente y que necesita oxígeno, bueno, nosotros le proveemos el oxígeno domiciliario. Eso tiene un control, eso nosotros lo pagamos a una empresa que presta ese servicio. Eso tiene un control. Si el paciente en 6 meses no vino al médico, al neumonólogo que evalúe ese paciente y que eventualmente reindique ese tratamiento, bueno, nosotros se lo exigimos al paciente, por favor, nos ponemos en contacto con el centro de salud, por favor, ayuden a este paciente a acceder, necesitamos que se presente, que sea evaluado. No lo podemos hacer desde el tercer nivel con todo, con todas las problemáticas de salud, pero sí también entiendo que el primer nivel de atención a veces se encuentra desbordado, ¿no? Entonces, uno Aquí también, Perdón, ¿no? cosas. Pero, perdón, pero yo por la hora, porque ya estamos sí, perdón, bastante pasados, realmente, bueno, ha sido muy interesante. Y bueno, me parece que es prudente terminarlo ya, porque ya ha ido bastante gente y bueno, llevamos bastante tiempo más claro. de lo estipulado. Así que, bueno, nada, para cerrar nada más, les quería agradecer a todos, realmente, doctor Otham, muchísimas gracias, han sido muy claros, doctor Ostoich, también han sido muy precisos en cada una de sus problemáticas y los lugares que abordan. Les agradecemos profundamente que hayan participado, doctora Castelli, usted también. Y bueno, esperamos contar en alguna otra oportunidad también con la presencia de ustedes que bueno, ya son parte de este observatorio. Así que les deseo a todos muy buenas noches, agradezco a todos los participantes y muchísimas gracias por todas las intervenciones. Buenas noches, Perdón, gracias. una Gracias. sola cosa para agregar, además del Sí. agradecimiento, y que realmente creo que nos vamos todos muy enriquecidos por el intercambio, gracias a nuestros expositores. Creo que el nivel de participación y estas ansias de pregunta, ¿no? Y de continuar ameritan que incluso, ¿por qué no?, de algunas de las preguntas que han respondido tan amablemente quienes han conversado con nosotros hoy, puedan surgir algunas otras líneas de conversaciones más específicas. Así que George, Ana Laura, Agustina, van a ser nuevamente convocados, los comprometemos desde ya, ya son nuestros, vamos a decirlo así. Y esperamos que todos lo hayan disfrutado de la misma manera que lo hicimos nosotros. Un gran abrazo. Gracias a todos. Muchas Buenas gracias por la noches. invitación. Un placer. Gracias a todos.